Bueno, creo que ya se está compartiendo ahí la presentación, Señor. pero se ve mal, ¿cierto? Ahora sí se ve mal. Antes sí se veía bien. Antes sí. Ahí se está viendo como en una pantalla o se está viendo la pantalla dividida o se está viendo grande. Normal, en una pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo bien? Normal, sí. ¿O se ve una parte negra? ¿Cómo está viendo ahí? Discúlpeme. Ahí ya no se ve nada. Nada ahí. No, no. Ok. Bueno, listo. Empecemos. Entonces, la clase anterior habíamos hablado, habíamos establecido de los fundamentos de la probabilidad o, o estábamos hablando acerca de los bloques experimentales y lo concerniente pues a esa parte estadística que era fundamental para hacer cualquier tipo, especialmente en los componentes de ingeniería. Entonces, de acuerdo a eso, pues establecíamos y veíamos que existen dos elementos que eran fundamentales o que son fundamentales para el desarrollo y hablar de los parámetros necesarios establecidos dentro de esas condiciones. Por favor, les voy a pedir un minutico. Listo, ya estoy de nuevo. Entonces hablábamos de dos tipos de variables. Entonces, ustedes ya identificaron dentro de sus elementos o describían dos fases generales de lo que era una variable discreta, perdón, de lo que era una variable dependiente e independiente, ¿cierto? En las primeras características hablamos que la variable independiente es aquella que pues no se puede modificar, no puedo realizarle modificaciones o el investigador no la puede pues concretar, mientras que las variables continuas son las que modifica el investigador con el fin pues de mantener las condiciones estables y generales del estudio. Entonces, dentro de eso pues establecíamos la primera condición. Posteriormente hablamos aquí dentro de esos factores y decíamos que existen dentro de los fundamentos de probabilidad variables aleatorias y distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Pues es un elemento estadístico que nos permite saber o determinar qué tan probable es que suceda o no suceda un fenómeno. Entonces, cuando eso, pues hablamos de dos elementos que son fundamentales ahí, lo que son las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua? Dentro del material que ustedes han leído. ¿Nada? Entonces, cuando La- hablamos aquí, señor, Las variables discretas son prácticamente únicas, mientras que las continuas son más de hacer, más que se repiten. exacto. Entonces, cuando hablamos de las variables discretas, entonces hablamos de un valor único, ¿cierto? Valor único. Ejemplo, dentro de los proyectos que ustedes tienen, un valor único sería
la cantidad de agua, ¿cierto?, que hizo que la Tierra se moviera en un instante, ¿cierto? O la cantidad de presión específica que da dentro de las características generales. Entonces, cuando tenemos esas variables, entonces dentro de esa variable discreta, entonces las variables simplemente pueden adquirir distintos valores, ¿listo? Y pues estas aparecen dentro de las condiciones que son fundamentales ahí. Entonces hablamos que por lo general son fórmulas, algoritmos, funciones, ¿listo? Y son proposiciones de las matemáticas que pues clasifican esos valores de acuerdo a su naturaleza dentro de lo que tenemos y lo que estamos pues estableciendo. Entonces, para eso, dentro de sus estudios, es importante establecer cuáles son esas variables discretas. Entonces, aquí nos dice un ejemplo de variable discreta. Entonces, Bernoulli. Entonces, acordémonos que Bernoulli era algo que cuando aumentaba la velocidad, disminuía ¿qué? La presión de ese sistema. Entonces, la probabilidad de que aumente la presión es ¿por qué? Disminuyó la velocidad. Entonces, ahí teníamos ese elemento. Otro elemento nos dice, puede ser una distribución binomial, ¿listo? Esa distribución binomial, entonces hablamos de los binomios, entonces son combinaciones, ¿listo? Aquí nos dice, por lo menos la secuencia de los ensayos de Bernoulli. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el diámetro de un sistema? Menor presión. ¿Por qué? Entonces, aumento el diámetro, tiene que aumentarme la velocidad y disminuye la presión dentro de ¿qué? Dentro del sistema. Entonces, dentro de eso, pues, vamos mirando eso. Otra característica nos dice, por lo menos, la distribución de acuerdo a Poisson. Entonces, dentro de eso, establecemos que son simplemente ¿qué? Variables independientes que van de acuerdo a esas condiciones. Mientras las continuas, como ustedes sí lo pueden ver ahí, entonces nos dice que es una distribución uniforme, una distribución normal, un logaritmo normal o exponencial. Entonces, si nos acordamos en acueductos o alcantarillados, existe un método de proyección de población que es geométrico, aritmético y exponencial. Entonces es porque agrupa una serie de ¿qué? De datos, los cuales pues yo puedo trabajar, puedo vincular y puedo pues determinar o establecer dentro de esas condiciones. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Entonces, distribución. Entonces, cuando solamente estoy hablando de un valor específico, estoy hablando de una variable discreta, y continuas es cuando agrupo una serie de datos. Entonces, cuando esos datos los agrupo, pues voy a tener ese tipo de variables continuas. Entonces, dentro de sus estudios, ya deben ir identificando las variables discretas y las variables continuas que tenemos. Otro de los elementos que vamos hablando ahí es la probabilidad de proporcionar bases para la inferencia. ¿Y nosotros qué entendemos por inferencia? ¿Qué será eso de la inferencia? ¿Nada? ¿Qué será la inferencia? Algo que lo puede modificar. ¿Qué más? Entonces, simplemente la inferencia es la conclusión de la hipótesis. Se infiere que tal cosa, se infiere que el hundimiento de la banca se dio por acumulación de agua que aumentó el peso de la masa. Entonces, eso es una inferencia, porque se comprobó que efectivamente fue así. Se infiere que la mezcla de vidrio triturado en proporción 2:1, ¿listo? Dio una resistencia de 5000 PSI. Estoy diciendo algo relativamente, ¿qué?
específico, pero entonces que ya fue que comprobada o se concluye esto. Aquí dice que la inferencia estadística tiene como objetivo la estimación de las propiedades o las características de un sistema. Por ejemplo, una población a partir del análisis de una muestra. Entonces aparecen dos elementos. ¿Qué es población? ¿Cierto? Entonces siempre hablamos de que esta población se reunía o se caracterizaba también como un universo de datos. ¿Listo? Universo de datos. Y de acuerdo a ese universo de datos, yo necesito solamente, porque yo no puedo hacer el análisis a uno por uno, sino yo tomo, ¿qué? Una muestra de esa población para hacer un análisis. Entonces, yo estoy armando mezcla, estoy realizando concreto, elaborando mezclas. Entonces, yo no puedo llevar todo el laboratorio, toda la mezcla al laboratorio para decir que si tiene 3000 PSI o 3500 PSI. Simplemente lo que yo llevo es que una muestra para analizar esas propiedades de toda esa población o de ese universo específico. Entonces, por inferencia podemos extender lo siguiente, según Roley y Horacio. ¿Listo? Confrontar modelos con datos para establecer parámetros, ajustar un modelo. Entonces, ¿cierto? Se infiere que tal cosa, se infiere que la mezcla 3, 2, 1 da los 3500 PSI. Entonces, ajustamos ese modelo a que toda la mezcla se va a hacer con ese elemento. Contrastar hipótesis, seleccionar modelos o evaluar modelos. ¿Qué es un modelo? Cuando hablamos de modelo, ¿qué es un modelo? ¿El que desfila o qué? ¿Quién tenemos nosotros por modelo? ¿Qué definición tenemos nosotros por modelo? ¿Ninguna? Es como un prototipo establecido para hacer la inferencia, ¿no, profe? Un modelo es un prototipo. Ojo que estamos cambiando, Byron. Entonces, una cosa es un modelo y otra cosa es un prototipo. ¿Qué Diseño. será modelo? Un Como diseño. una pauta. Una pauta, ¿cierto? Más que una pauta, un modelo es la extracción de la realidad plasmada dentro de qué? Dentro de un instrumento, ya sea una simulación o un modelo conceptual. Yo puedo hacer simplemente modelos por conceptos, ¿listo? Y eso por lo menos en análisis de información geográfica, lo que yo hago son modelos conceptuales. Yo, ejemplo, traigo una capa que se llama hidrografía, traigo otra capa que se llama pendientes. Entonces yo le digo al modelo, úname pendientes con mi hidrografía y establezcame, entonces yo en mi modelo conceptual pongo acá hidrografía, acá pendientes, y aquí le digo riesgo de inundación, establezcame el riesgo de inundación. Entonces, a través de este modelo, ¿yo qué? Estos dos elementos me sacó o me dio una salida de una serie de datos que pude contrastar. Entonces yo digo, los mayores riesgos de inundación se dan cuando la pendiente es superior al 30% y las fuentes hídricas aumentan un caudal en un 20%, un ejemplo. Entonces es cuando aumenta el riesgo por inundaciones. Eso es un modelo conceptual. ¿Listo? Compañero, Señor. ¿esos modelos se tienen que dar desde un punto de vista científico o también se pueden ver desde modelos empíricos? De juntas maneras. ¿Sí? ¿Listo? Ok, gracias. Empíricas o también experimentales. ¿Listo? Entonces, ahí estamos, ¿qué? Hablando de dos elementos netamente empíricos, ¿listo? Porque no cogí elementos para hacer experimentos con ellos. Realizo predicciones, entonces esos modelos, entonces también fue, predije que cuando aumentan los ríos y aumenta la pendiente, aumenta el caudal en los ríos y aumenta la pendiente, voy a tener que, predije que esta zona se me va a inundar. Proporciona asesoramiento para la muestra de procesos subyacentes de manera eficiente, sobre todo en nuestra área, la parte de materiales, en mezclas,
en la parte de gestión del riesgo, en la parte de impacto ambiental. Entonces, todos estos modelos me dan esas condiciones que son netamente probabilísticas. ¿Me estoy viendo en la cámara o no? No, señor. No, señor. Alguien me sacó. Espérenme una cosa, qué pena con ustedes. Bueno, dejemos así, no me ven, pero bueno. Contraste de hipótesis estadísticas. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es algo que yo, ¿qué? Propongo o estimo comprobar a través de algún tipo o algún método que me va a decir que esa hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, siempre tengo que trabajarla y establecerla de acuerdo pues a esas condiciones y de acuerdo a esas características que yo esté trabajando y pueda determinar. ¿Listo? Entonces, significación estadística y valores de P. Cuando veamos esta P en estadística, quiere decir probabilidad. ¿Listo? Entonces, esos valores de esa probabilidad, pues, se contrastan de acuerdo, se realizan mediante pruebas o tests estadísticos. Ya vamos a mirar una serie de tests estadísticos que nos permiten establecer cuál es la probabilidad acerca de ese fenómeno. Cada test estadístico produce un resultado numérico o un estadístico. Cuando hablamos de un resultado numérico, también es lo mismo que hablamos de un estadístico. Y un valor de probabilidad asociado, pues, a esa probabilidad general. La hipótesis nula estadística se considera o establece un modelo simple que considera que las variaciones observadas en los datos son debidas al azar y no al efecto del factor o factores estudiados. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estos elementos. Aquí vamos a mirar qué es el azar. ¿Listo? Variaciones observadas. Entonces puede ser que yo digo que hoy va a llover. ¿Listo? Pero hubieron variaciones en la atmósfera y son al azar. ¿Listo? Y no a los factores estudiados que estoy estudiando el clima o la radiación solar. No tienen nada que ver con qué, con ese elemento. Entonces son variables netamente dependientes. ¿Listo? Con una serie ya puede ser discretas o continuas. Las hipótesis alternativas o H1, en general como hipótesis alternativa, una o varias hipótesis se define que sí se consideran existencias la existencia de los efectos debido a los factores estudiados. Entonces, en la nula no depende de los factores estudiados, mientras que en la hipótesis alternativa sí depende de los factores estudiados. Un ejemplo, seguimos ahí con las mezclas. Yo digo que mi hipótesis nula, que el concreto no alcanzó los 3000 PSI porque estaba lloviendo. Esa es mi hipótesis nula, ¿listo? Y mi hipótesis alternativa, yo digo que la mezcla o el concreto no alcanzó una resistencia de 3500 PSI porque el vidrio tenía demasiada cantidad de silicatos y los silicatos pues se fracturan fácilmente. Ahí sí que estoy realizando mi hipótesis alternativa ¿de qué? De esas variables analizadas, porque estoy hablando de materiales, de esa mezcla de agregar vidrio dentro de ese sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando tengan alguna duda, por favor, me dicen, porque esto lo van a presentar la próxima clase hasta donde vamos. ¿Listo? Profe, yo tendría una inquietud ahí porque no me queda clara, digamos, la hipótesis nula. La hipótesis nula que yo propongo no depende de qué, de los factores estudiados o de las variables estudiadas, ni de las variables dependientes ni las independientes. ¿Listo? Es la negación, pero no va a depender de esas variables. Mientras que las hipótesis alternativas sí dependen de esas variables. Lo que les acaba ahorita de realizar, que digo que en una mezcla del concreto agregándole vidrio, ¿listo? Estoy estudiando mezclas de concreto agregando vidrio. Ejemplo, que emana X cantidad de resistencia. Entonces, eso es lo que yo estoy estudiando.
Cuando yo hago la prueba, digo que el concreto no alcanzó los 3.500 PSI porque llovió mucho. ¿Depende o no depende mi estudio de ese elemento, de la lluvia? No depende. Mientras que yo digo en la hipótesis alternativa que el cemento no alcanzó los 3.500 PSI debido a que los silicatos suministrados por el vidrio hacen que se fracture fácilmente la materia. ¿Depende o no depende del estudio? Depende, ¿cierto? Porque ahí está el vidrio, ahí está estudiando la mezcla. Entonces, dentro de eso es lo que yo tengo que verificar y establecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Habitualmente se utiliza el criterio PO probabilidad de un menor a un 0,5 a un 0,05 o menor a un 5% para rechazar la hipótesis nula, ¿listo? Pero el rechazo de la hipótesis nula no implica aceptar las hipótesis alternativas, que también pueden ser ciertas. Entonces ya lo vamos a mirar acá. Dentro de eso, el valor de probabilidad P, ¿listo? O P en valores, ¿listo? P evaluada, expresa la probabilidad de obtener los datos observados y otros más extremos pero no observados, dado un modelo específico definido por el parámetro o conjunto de parámetros. Entonces, donde esa P o esa probabilidad va a estar dada en unos elementos propios de la investigación y mayor o igual a unos elementos observados dentro de qué? Efectuados dentro de una alternativa o una varianza dentro de ese elemento. Habitualmente el modelo considerado es la hipótesis nula y por tanto el valor de la probabilidad, o P es la probabilidad de obtener datos, generalmente expresados como el resultado de un test estadístico. Ya vamos a mirar esos testes estadísticos, al menos tan extremos como los observados. Cuando la probabilidad no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, entonces se descarta. También es frecuente utilizar otras notaciones como probabilidad de datos, ¿listo? Probabilidad de datos y probabilidad de datos. Bueno. ¿Cómo se contrastan esas hipótesis? Pues de manera similar dentro de esos valores o entre esa probabilidad de una verosimilitud, que es algo verosímil, o verosimilitud. Verosimilitud, ¿a qué se hará referencia a eso? Que sea algo verosímil. Sí, que decía algo sobre la probabilidad, que sea muy probable. ¿Pero qué más? Puede ser que es muy cercano a la realidad, a partir, digamos, de datos, puede ser en temas. Exacto, de verosímil O es sea, algo que es la creabilidad de lo que está soportando, lo que está sucediendo, tiene que exacto. tener un alto grado de creabilidad. Verosímil es algo que es o algo que se acerca a la verdad. ¿Listo? De manera similar, a esa verisimilitud o a ese valor real, cuantifica la probabilidad de que los datos dentro de ese modelo pues estén bien diseñados. Pero ese factor solo usan datos observados, no son los datos extremos e inobservados, o sea, netamente se hace con datos que yo pueda observar. ¿Listo? Y no puedo irme a utilizar datos pues extremos. Ejemplo, en la mezcla o en el hundimiento de las bancas, en la caída de material en masa. Entonces, yo necesito netamente identificar pues algo que sea pues muy veraz. Entonces, solamente puedo trabajar con datos observados. ¿Listo?
Entonces yo observo que llueve tantos milímetros y ahí se producen los deslizamientos. Pero yo no puedo decir, cuando llueve se llegan a precipitaciones, se proyectan precipitaciones máximas de 1500 milímetros hora, ¿listo? Porque eso, pues, es un dato extremo, pero no ha sido observado entre el proceso de la investigación. Entonces, simplemente tengo que trabajar con datos observados. La interpretación de ese factor es opuesta como una versión inversa. Entonces, a mayor lluvia, a mayor velocidad, menor presión. ¿Listo? Entonces, veo una versión inversa, donde la probabilidad es aquel valor de teta que proporciona a ese máximo de función de verisimilitud para los datos observados y se considera como una estimación máxima verosímil o máximo likelihood o una estimación establecida. Entonces hablamos aquí de este MLE o estimación máxima de verisimilitud, ¿listo? Pues esas son las siglas en inglés. La verisimilitud de los datos es directamente proporcional a la probabilidad de obtener datos observados dado el parámetro o parámetro estimado. Bueno, ahora dice que la verisimilitud, entonces la verisimilitud son números muy pequeños, menores que 1, y por lo general suelen utilizarse más frecuentemente en logaritmos naturales de la verisimilitud. ¿Dónde aplicamos logaritmos naturales en verisimilitud? Dentro de nuestra carrera y dentro de su semestre que están viendo. En este sistema hablamos de logaritmos y miramos verisimilitud o tasas logarítmicas. El que me lo diga, le voy a poner un punto. Pero ya, en menos de 10 segundos. Las utilizamos para realizar las gráficas en el laboratorio. No, bueno, sí, pero también ¿dónde más? 10, 9, 8... Para resolver ecuaciones exponenciales y... Exacto, ¿se acuerdan que dentro del método de proyección de poblaciones hablamos de un método que se llama el método logarítmico, que son en cuanto a qué? A tasas de crecimiento de la población, que esos números son chiquiticos, entonces establecemos esa condición. ¿Quién se ganó el punto? ¿Yolanda? ¿Sí o no? ¿Era Yolanda la que está hablando? Que no tengo aquí. Sí, profe. Entonces, dentro de eso, esa verisimilitud nos ayuda a esos cálculos, a esos valores chiquiticos de las tasas de crecimiento, representados por lo menos en proyecciones de acueducto, de alcantarillado, sistemas de aseo, todo lo que es RAS, miramos esa verisimilitud de esos procesos. Por lo menos también podemos establecer tasas de degradación o de escurrimiento de suelo o de pérdida de suelo basados en elementos logarítmicos, ¿listo? Inundaciones, también la utilizamos para mirar corrosión de material en factores logarítmicos, listo. Es bueno, las características de verisimilitud, pues nos dicen que es un modelo que tiene una alta vericidad y por tanto cuanto mayor sea ese logaritmo de ese factor, mejor es el ajuste al modelo de los datos. Entonces, por eso cuando utilizamos esa proyección de población, miramos esas tasas de crecimiento logarítmico. Donde dice que el valor de ese factor en sí mismo es irrelevante, pero tiene una utilidad comparativa. La razón es que, pues, que se comprobó y que se estableció de acuerdo a esos elementos. Entonces, aquí vemos que es la verisimilitud, que es la desvianza o desviación, y el criterio de información de Akaike, ¿listo? O ICK, ¿listo? Y nos dice que la desviación es ese factor de cuando se mueve ese dato hacia otra característica. Siendo ese factor de S la verisimilitud
del modelo completamente saturado, aquel que tiene tantos parámetros como datos y por lo tanto tiene un ajuste perfecto. Entonces, es decir, entre más parámetros y datos yo tenga, pues tengo mayor información y puedo ajustar muchísimo más esos datos a la realidad. ¿Listo? No es, por lo menos en climatología se utiliza muchísimo. No es lo mismo realizar un análisis climatológico con temperatura, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, dirección de los vientos, velocidad de los vientos, radiación solar, evapotranspiración, ¿listo? Y tener esos datos, ahí tenemos los parámetros, y tener parámetros de datos de 50 años. Entonces, yo tengo muchísimo más que datos. Entre más datos tenga y más parámetros, yo puedo predecir o ajustar mejor ese modelo a la realidad. Mientras que solamente tengo datos de un día que llovió, ¿listo? Con eso, pues solamente tengo un dato y pues no puedo predecir con ciencia cierta dentro de ese proceso de modelamiento, en énfasis y en búsqueda de esa realidad. Listo. Aquí nos dice que el criterio de información de Akaike, o Akalix Information, que se calcula como -2 logaritmo del factor, -2 por el logaritmo de la verisimilitud, más 2 veces K, siendo K el número de parámetros del modelo. Entonces, ¿cuántos parámetros en un modelo podemos tener? Por lo menos en mezclas. ¿Cuáles serían los parámetros y cuáles serían los datos? En cada, vayan ustedes ya identificando esos proyectos, cuáles son los parámetros y cuáles son los datos. ¿Listo? Entonces, como les decía, en clima, mis parámetros son la temperatura, la humedad relativa, la precipitación. Los datos es el tiempo de datos. Yo los tengo del año 1950. ¿Listo? Entonces, mirar cómo se comportan esos datos. Y K, ese es el número de parámetros del modelo, pues ya lo tenemos. ¿Listo? Y F, pues el factor o las condiciones dentro de esas características. Al igual que la verisimilitud y la desvianza, el AIC proporciona una medida de calidad relativa del modelo para el conjunto dado de datos. Cuando este sea el valor de AIC de un modelo, pues tendremos mejor ese ajuste. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Errores en el contraste de esas hipótesis. Hipótesis cierta, hipótesis falsa, no se rechaza y se rechaza. Decisión correcta, probabilidad 1 menos alfa, error de tipo 1, probabilidad de alfa, es falso, positivo, ¿listo? Y error de tipo 2, probabilidad de beta, es falso, negativo, y la decisión correcta es la probabilidad de 1 menos beta, ¿listo? Que es el poder de la potencia o el poder de ¿qué? De la estadística. Entonces siempre yo tengo que mirar y simplemente es la distinción correcta pues de esos factores. Y qué pena, no sé, dentro de esos factores que tengo allá. Entonces aquí esto es correcto y esto es elementos. O si no, nos van a dar falsos positivos y falsos ¿qué? Negativos. Entonces dentro de eso pues ahí tenemos un ejemplo. Entonces, decisión no se rechaza o se rechaza. La decisión entonces nos dice que todo lo que cayó dentro de este elemento fue 1 menos alfa, es decir, que no se rechaza la hipótesis, pero mientras que esto nos dio solamente aquí este parámetro de alfa, le decimos de qué, que la rechazamos. La hipótesis es falsa cuando ¿qué? Cuando este beta, ¿cierto? En H1 se complementan, pero no logra pasar ¿qué? La mitad de ese elemento, es decir, que se rechaza esa hipótesis, y aquí, dentro de esto, pues es cuando ya que se aprueba esa hipótesis, ¿listo? Porque si no, aquí tendría falsos ¿qué? Positivos, porque están en más, y aquí falsos ¿qué? Negativos. Mientras que aquí
esta hipótesis se aprueba y esta hipótesis se aprueba de acuerdo a esas condiciones. Listo. La potencia estadística, prueba de web app, pues es una prueba que ustedes pueden encontrar acá. Otra prueba que es la de mayor significancia o de mayor significación de alfa, ¿listo? Mayor tamaño de efecto, mayor tamaño de la muestra y precisión. Entonces aquí, dentro de estos factores, tengo esto y esto que es real, esto y esto, pues, que se va a contraponer a mis condiciones ideales. El debate sobre la utilidad de la P o la probabilidad, entonces nos dice que la cultura científica basa el uso de la probabilidad y ha dominado durante la mayor parte del siglo XX y aún domina el siglo XXI. Siempre hablamos de la probabilidad, ¿cierto? No obstante, se tiende a pues, a abandonar y se utiliza cada vez con mayor frecuencia y se emplean como alternativa en procedimientos de selección de modelos, inferencia en multimodelo para un nuevo paradigma y para el análisis estadístico. Entonces, todo esto es lo que va dentro de esos contenidos simples, pues que hoy tenemos que hasta inteligencia artificial con esos modelos. En síntesis, un procedimiento de selección de modelos evalúa un conjunto de modelos. Entonces, eso es lo que pues hoy en día tiene la inteligencia artificial, el ChatGPT. Entonces, tiene una serie de modelos que me establecen, me extraen información y me van a dar un valor, ¿listo? O un grupo de valores, ya sea una variable discreta o una variable continua. Listo. Candidatos generalmente mediante la IC se realizan estimaciones de parámetros en función de esas ponderaciones de esos parámetros en ese modelo. Se busca el mejor o la mejor explicación posible para los datos observados bajo una serie de técnicas, como cuáles. Entonces, ojo con estas técnicas o elementos que tenemos. ¿Quién está intentando entrar a clase pudo? Diseño experimental, experimento, unidad experimental, tratamiento y controles dentro de esos claves para hacer ¿qué? Ese análisis de datos. ¿Qué se dice que es el diseño experimental? Término que describe una estructura lógica de un experimento. ¿Listo? Entonces yo hago un experimento, tengo mi estructura lógica de cómo voy a probar esa hipótesis. Experimento es una operación de procedimiento para testear una hipótesis. Entonces, aquí tengo 1, 2 y 3 y testeo. Miro cómo se comporta de acuerdo a esas características. Unidad experimental, entonces esto yo lo puedo dividir, ¿cierto? Y digo que es una división más pequeña de material experimental que recibe un tratamiento. Entonces, yo aquí, en este, puse una mezcla 3, 2, 1, en esta 2, 1, 3, en esta 2, 2, 1, en esta 3, 1, 3. Ejemplo. ¿Esos serían qué? Mis tratamientos de control. Tratamiento, pues, es el término general para cualquier conjunto de comparaciones. Entre los tipos de tratamiento de un experimento debe figurar un control que sirva de comparación para el análisis de sus efectos, generalmente no un tratamiento. En determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando se pretende determinar entre dos o más tratamientos cuál es el mejor, cada tratamiento actuaría como control de eso del resto. Experimentos, entonces tenemos experimentos de dos características, manipulativos y experimentos mesurativos, perdón. Entonces, dentro de esas dos características, en sentido estricto, un experimento es un procedimiento de investigación en que todos los factores ambientales están bajo control. Como consecuencia, es imprescindible manipular las condiciones en las que se realiza el estudio. Hablemos de experimentos manipulativos o estudios experimentales. No obstante, muchas investigaciones utilizan procedimientos de obtención de información no manipulativos, que reciben la denominación de muestreos
El muestreo es un procedimiento de observación y medida exclusivamente hablando en estudios de observaciones en experimentos mesurativos o experimentos naturales. Generalmente el tratamiento estadístico en ambos casos es idéntico, pero la diferencia radica en la confianza y en la generalidad que podemos atribuir a las conclusiones derivadas del estudio. En cualquier caso, los principios generales del diseño experimental deben ser igualmente aplicados. Entonces, aquí se nos muestra unos fundamentos del diseño experimental. Entonces, que queremos ver esos elementos claves en el diseño experimental, la replicación o pseudoreplicación. Entonces, pseudoreplicación simple es cuando yo tengo que solamente 2 bloques experimentales y voy ¿qué? Comparando. El B se llama pseudoreplicación de sacrificio, entonces son 4 bloques experimentales con un tratamiento TX1 o tratamiento 1, TX2 con las mismas características, digamos esto es A, y en B tengo TX o tratamiento 1 y tratamiento 2 para ver ese comportamiento, pero ya los definí. ¿Listo? En pseudoreplicación simple solamente tengo un A y un B con un ¿qué? TX1, con un solamente ¿qué? Con un tratamiento. ¿Listo? En pseudoreplicación temporal, entonces, tengo una comparación de unos bloques experimentales que están al tiempo y se van comportando de acuerdo a esas condiciones específicas. Ejemplo, pseudoreplicación simple. Entonces, tengo un A y un B. En esta voy a hacer una mezcla de cemento. 3, 2, 1. ¿Listo? Entonces, aquí, dentro de esto, 3, 2, 1, pero entonces a esto le puse aditivo. Y este está sin aditivo. Puede ser ese control. ¿Listo? Aquí dice, con aditivo, y este sin aditivo, que es el B. A con aditivo y B sin aditivo. Pero entonces aquí ya modifiqué los tratamientos. Ya no es 3, 2, 1, es 1. Aquí es 3, 2, 2. Y aquí sin aditamento, sin lo mismo, 3, 2, 1 y 3, 2, 2. ¿Listo? Entonces voy estableciendo que mis condiciones de diseño experimental. Y esto simplemente es, este es tratamiento A, sin, y este es con, o bueno, dentro de ese, este es con y este es sin. Y voy comparando, pues, las condiciones específicas. Otros elementos, pues, es la clave del diseño experimental, es la aleatorización y el espaciamiento. Entonces, tengo bloques aleatorios. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno no, uno sí. ¿Listo? Dentro de esos elementos. Bloques al azar. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Sistemático, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Listo? Va dentro de ese elemento. Aquí lo mismo, tenemos segregación simple cuando dividimos en 2 grupos. Segregación en grupos, lo mismo, es muy parecida. Segregación con aislamiento es cuando ya ponemos barreras dentro de ese sistema. Y aleatorio, pero con réplicas independientes. Entonces, es otro elemento. Fundamentos del diseño experimental, pues elementos claves en esto, pues tenemos que mirar el control de ese diseño. Entonces, para reducir el error experimental, es decir, para que las conclusiones de las comparaciones estadísticas sean más precisas, hay que considerar usar unidades experimentales más homogéneas, usar información de variables adicionalmente medidas en cada unidad experimental o a realizar un análisis de covarianza, utilizar más réplicas, usar un diseño experimental más eficiente, diseños equilibrados o balanceados, ¿listo? De acuerdo a esos bloques que tenemos.
Otros factores o efectos fijos del factor o efectos aleatorios, pues tenemos los siguientes. Una variable la consideramos factor fijo cuando sus niveles o valores son considerados de interés específico o la investigación son seleccionados o deliberadamente, o sea, es cuando se hace el análisis previo de lo que yo voy a estudiar. Una variable la consideramos como factor aleatorio cuando sus niveles, valores se seleccionan aleatoriamente entre todos los posibles. No confundir el concepto con variable aleatoria, dice ahí. Los efectos fijos son los que analizamos normalmente con observaciones estadísticamente independientes. Los efectos aleatorios surgen cuando tenemos más de una observación en cada unidad experimental. Según los factores considerados, tenemos diseños y modelos estadísticos fijos, aleatorios o mixtos. Entonces, ¿cuáles son los modelos estadísticos? Son 3. De acuerdo a esos diseños, son los fijos, aleatorios o mixtos. Aquí por lo menos nos da los tipos de diseño experimental, modelos lineales o aditivos, ¿listo? Diseños factoriales, diseños de bloques aleatorios, diseños split plot, diseños anidados, diseños de del cuadrado latino, diseños de medidas repetidas o estudios de impacto ambiental. Entonces, dentro de esto, miramos esto, que todos son, ¿qué? Tipos de diseños. ¿Listo? Entonces, no olviden leer qué son los modelos lineales aditivos, diseños factoriales, diseños de bloques aleatorios, diseños split plot, diseños animados, diseños de cuadro latino, diseños de medidas repetidas y estudios de impacto ambiental, o cuántos tipos de diseño experimental tenemos según Krebs. ¿Listo? Ahí les voy diciendo cómo hacer el próximo parcial. Tipos, en función de la naturaleza de las variables. Entonces, variable dependiente y variable independiente. Dentro de estos tenemos una continua y una categórica, continua y categórica. Entonces, continua y continua, tenemos que una dependiente y una independiente, continua y continua, realizamos estudios de regresión. ¿Listo? Cuando tenemos una categórica y una continua, en la variable dependiente tenemos una categórica y una ¿qué? Continua, entonces tenemos regresión. Continua es lo mismo, categórica es lo mismo que variable discreta, ¿listo? O categórica. Entonces, cuando eso utilizamos una regresión lineal o una regresión logística. Cuando tenemos una variable dependiente continua y una variable independiente categórica, utilizamos un análisis ANOVA, ¿listo? ¿Y qué será un análisis ANOVA? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese análisis ANOVA? Simplemente es un análisis de varianza, ¿cierto? Que nos permite establecer esas condiciones. El que estábamos viendo de las tablitas que subían y bajaban, las grafiquitas que subían y bajaban. Y cuando tengo una variable dependiente categórica y una variable independiente categórica, lo que yo tengo que hacer es tabular información. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esos elementos. Análisis estadístico, entonces, en los enfoques metodológicos está el análisis paramétrico, el análisis bayesiano, el análisis de Monte Carlo, un análisis no paramétrico o la selección de modelos de inferencia o multimodelo. ¿Listo? Estos son los que análisis estadísticos y estos son los tipos de diseño experimental. ¿Bien hasta ahí? Profe, ¿me puede dejar ver la diapositiva anterior, por favor? ¿Sí o no?
Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, análisis paramétrico, vamos a mirar qué es el análisis paramétrico. Entonces, que son los clásicos, convencionales y frecuentes, asumen que todos los datos se ajustan a un determinado tipo de distribución conocida, estimada los parámetros de dicha distribución a partir de una serie de datos. Aquí la probabilidad se define como la frecuencia relativa de una característica de datos. El análisis bayesiano, pues simplemente es mucho más antiguo que la frecuencia, pero es más complejo. Su uso no se ha generalizado hasta el desarrollo del software y es accesible en la mayoría de usuarios. Nosotros por eso hacemos análisis bayesianos. La estadística bayesiana también asume los datos y se ajusta a una distribución, pero los parámetros se estiman no solo a partir de datos, sino también de información o conocimiento previo. Se asignan probabilidades a esos parámetros, por lo tanto, la probabilidad se usa para expresar la incertidumbre sobre un parámetro. En estadística clásica, pues se habla sobre esos datos. La receta de un análisis bayesiano es la siguiente. ¿Qué es lo que no sabes y te interesa? ¿Lo llama qué? Teta. ¿Qué es lo que sabe? Llámalo delta. Ahora lo calcula la probabilidad entre teta y delta. ¿Y cómo? Usando las reglas de qué? De la probabilidad. ¿Listo? Posteriormente, pues, ¿en qué consiste el análisis de Monte Carlo? Que no asume ningún tipo de distribución paramétrica de los datos, por ejemplo, normalizada, utiliza los sistemas de aleatorización en los datos observados o permutaciones aleatorias. Al análisis no paramétrico se fundamenta en el análisis de los datos transformados en rangos, número de orden, pero con un caso especial de análisis de Monte Carlo. Actualmente el uso no se recomienda porque en la transformación se pierde mucha información. Las técnicas paramétricas son a menudo robustas frente a las violaciones de las asunciones o gracias al teorema del límite central y son métodos disponibles para análisis simples. ¿Listo? Selección de modelos de inferencia multimodal. Entonces tenemos entre lo que es exactitud y precisión. Son dos aspectos fundamentales. En ese proceso, pues, hay una serie de obtención de datos. La ausencia de exactitud se denomina sesgo o bias y la presión se refiere a la dispersión de los datos en relación con la receptibilidad y la reproductividad. Entonces, densidad de probabilidad, valor de referencia. Entonces tenemos preciso cuando está ¿qué? En el centro de ese sistema y exacto cuando está en cualquier área dentro de ese sistema. ¿Listo? Preciso. Entonces yo digo, esto es preciso, ¿cierto? Esto puede ser que sea exacto porque no se cae. Esto no es ni exacto ni preciso. Y esto podría ser ¿qué? Ni exacto tampoco, ni preciso. ¿Listo? Entonces, análisis estadístico, entonces representación de tus datos. Entonces, día, ¿listo? Dentro de ese sistema tenemos la covariable del parámetro, tamaño de la muestra, 16, variable de respuesta, dependiente, tratamiento de la variable categórica, independiente porque caracterizó los datos. Lo mismo pasa en la representación de datos en sistemas gráficos. Está el box plot o diagrama de cajas que nos identifica todas las características y todos los parámetros estadísticos que pues debo ir afrontando. Lo mismo tengo mis barra de error de rango, de desviación estándar, error estándar, intervalo de confianza. Entonces tenemos los 4 sistemas de error: descriptivo, descriptivo, inferencial, inferencial, y la descripción es el rango en la amplitud entre los extremos de los datos. Entonces, ¿cuáles de ellos se encuentran en los extremos? Eso es el rango. Desviación estándar, diferencia medida entre datos de su media. Entonces yo traigo una línea media y los que distan de esto es porque están muy desviados de la tendencia central. Inferencial
medida de las variables de medida, si el estudio se repite muchas veces, entonces repito, 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 dentro de eso pues tengo muchas semis. Intervalo de valores entre las cuales se estima que se estará la medida verdadera de con cada determinada probabilidad de acierto. Entonces aquí hay otros elementos que son el requisito de normabilidad y homocedasticidad y transformaciones. ¿Qué es eso? Que es no la aplicabilidad de un sistema UNTED paramétrico que presenta una serie de requisitos que deben cumplir los datos: independencia, normalidad, ajuste a una distribución normal, homogeneidad de varianza o homocedasticidad. La independencia se consigue con el diseño experimental o de muestreo, bueno, cuando cambian esas características, y también tenemos esos elementos dentro de esto. Guión de ejercicios prácticos, pues está ANOVA, regresión lineal, y ANCOVA, ANOVA de 2 factores, modelo lineal generalizado, más sobre regresión, modelos mixtos, modelos anidados, modelos split plot, análisis de datos pareados, tablas de contingencia de chi cuadrado y análisis de logaritmo lineal, tablas de contingencia con más de un factor y selección de modelos de inferencia multimodal. Listo, chicos. Entonces, dentro de esto, la batería se está agotando. Descartar. Dame 2 segundos que la batería se está agotando. ¿Listo? Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Qué deben de hacer? Deben ir adelantando toda la parte de sus ejercicios a donde vamos. ¿Listo? En máximo unas 6 diapositivas. ¿Listo? Profe, tengo una inquietud de sus ejercicios. No es que me desconecté ahí un momento por cuestiones de internet. ¿Qué toca hacer es las diapositivas con qué ejercicios? Pues con lo que vimos que han tenido que ustedes ir identificando de lo que hemos visto en la presentación, ¿cierto? Entonces veíamos ahí dentro de esa presentación desde la parte general de cómo se describe el método de contraste de hipótesis. Entonces, primero identificar esa ruta que ustedes ya tienen su hipótesis generada, qué características le van a realizar de acuerdo a esa ruta del método científico de contraste de hipótesis, que eso lo vimos la clase pasada. Posteriormente, establecer sus características de parámetros de probabilidad de que su fenómeno analizado se dé, hundimientos, mezclas, bueno, lo que están analizando, ponerlo en esos términos. Lo siguiente, pues, sería establecer qué teorema van a utilizar. ¿Listo? De acuerdo, si van a establecer dentro de la variable dependiente, independiente, si es continua o si son discretas, entonces establecer esa condición. Vamos 3 diapositivas. ¿Listo? En la 4ª diapositiva, o que ustedes van a establecer, van a identificar los elementos de ese contraste de la hipótesis. Y por último, van en la 4ª diapositiva. En la 5ª van a mirar cómo van a realizar un fundamento de diseño experimental aplicado a su estudio de caso. Van 5, ¿listo? Y en la última van a definir el fundamento del diseño experimental, ¿listo? Y el análisis estadístico o enfoque de acuerdo al enfoque metodológico, ¿listo? Eso es lo que tienen que presentar la próxima clase. ¿Es claro?
Entonces ahí tienen una cosa por cada diapositiva. Entonces para que la tengan lista para dentro, bueno, la próxima clase. ¿Listo? ¿Dudas hasta Vale, ahí? pues se queda grabada, ¿verdad? No creo. ¿Listo? Ingeniero, esta clase va a quedar